Antes que empezáramos lo que vamos a tratar durante la mañana, tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu amor y tus bondades para con todo y cada uno de nosotros. Señor, en este momento te damos también gracias por tu palabra. Ella es luz, ella es vida a cada uno de nosotros. Gracias que por medio de tu palabra tú nos muestras tu grandiosa misericordia, tú nos muestras cuán grande eres tú en medio de nosotros. Tu palabra nos muestra que tú eres un Dios grande, todopoderoso, y que nosotros, que somos criaturas tuyas, fuimos hechos y formados a imagen y semejanza tuya. Oh Dios, gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, grande, y esperamos que tu palabra en esta mañana, como dice la Escritura, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. En Jesús, tu Hijo amado, que es sobre todo nombre, te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios porque en este mes de mayo estamos, como sabemos, estamos haciendo un énfasis en lo que es la familia. Y yo quiero, por medio del Espíritu de Dios, guiarles a cómo Dios inició la familia, cómo la familia, como elemento fundamental de la creación de Dios, eh, está delante del Señor. Y como leímos en el pasaje de Génesis 1, vamos a ver en qué manera Dios constituyó la familia. Como sabemos, la familia es un elemento fundamental de la sociedad. Por medio de la familia, Dios hace su obra. Dios lleva el Evangelio a otros y también se muestra como lo que Él es. Siendo nosotros parte de su creación, Dios nos muestra por medio de nosotros cuán grande es Él y el plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Por consiguiente, es importante que podamos reconocer delante de Dios cómo la familia inicia y cómo es que Dios la estableció para bendición de su pueblo, y esperamos en el Señor que podamos tener claro cada una de las funciones que tenemos nosotros como parte no solamente del cuerpo de Cristo, de la familia en la fe, sino también dentro de nuestras casas, dentro del hogar. Dios, creador, crea, sustenta y le da a la familia un papel que realizar dentro de su plan de salvación, dentro de su plan de redención. Hoy en día sabemos que la familia pasa por un momento difícil debido a la falta de valores y otras cosas que en realidad pues hacen que el hombre se desvíe de la voluntad de Dios. Por eso es que se hace importante que por medio del Evangelio nosotros demos a conocer el propósito de Dios por el cual Él creó al hombre, formó al hombre y creó lo que hoy en día conocemos como la familia. Vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 26, cuando Dios comienza a gestionar lo que es hacer el hombre. Después de haber el Señor obrado durante 5 días, en los cuales, pues, como la Escritura enseña, había hecho los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, el día sexto, dice la Escritura en el versículo 24 de Génesis 1, que Dios, ¿qué hizo? Seres vivientes según su género y según su especie. Animales según su género y especie lo había creado Dios el día sexto. Y luego de haber creado estos animales o bestias, creó al hombre en el versículo 26. Ahora, dice el versículo 24, luego dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Gracias, hermano. Y así fue, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esto fue el día sexto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, si leemos y hacemos una comparación del versículo 24 y 25 con el versículo 26, ¿qué hay de diferencia o cuál es la esencia en que lo que Dios hizo al crear seres vivientes, los cuales conocemos como los animales, y la diferencia que hizo al hacernos a nosotros? Como dice el versículo 26, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dice, hizo al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A diferencia de las bestias y animales que hizo también en el día sexto, los cuales no lo hizo de esa manera. Y dice la Escritura que lo mandó, después de haberlo hecho a su imagen y semejanza, que veremos cuál es el propósito, sobre todo, de que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el hombre pueda reflejar lo que es Dios, sus atributos y todo aquello que caracteriza a nuestro Dios en sí como esencia. Y también lo hizo que nos hizo conforme a su semejanza, semejanza de Dios. Y lo dio un trabajo para que señoreara los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, es decir, todas aquellas cosas que Dios había creado durante los 6 días, Dios le había dado al hombre para que señoreara y trabajara sobre cada una de las cosas que Dios había puesto en su mano. Es decir, ya desde este momento podemos ver cómo el hombre es administrador y mayordomo de lo que Dios había puesto delante de él para hacer. Y Dios capacitó al hombre, lo hizo de tal manera que pudiera desempeñarse en esa función que describe el versículo 25. Ahora bien, ¿qué sucede? El trabajo que estaba desempeñando Adán no era un trabajo del todo sencillo. Y en medio de eso podemos ver que el trabajo que Adán estaba haciendo era un trabajo un tanto pesado para él, un poco complicado. Vamos a ver Génesis 2:18 de igual manera, cómo Dios describe que vio a Adán desempeñándose en sus funciones y le dice, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dentro de toda la responsabilidad en la cual Adán estaba desempeñándose, Dios vio que era un trabajo arduo para él. Era un trabajo difícil de llevar. Si vemos y leemos el versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, Adán estaba desempeñándose en la función en la cual Dios le había asignado. Pero ¿qué pasa? Este trabajo que Dios le había encomendado para Adán era un poco pesado. Como dice aquí, ponerle nombre a todas las aves, a todos los animales que el Señor había creado, no era tarea fácil. Inclusive la Escritura enseña que Dios traía a cada uno de estos animales y bestias para que Adán le pusiera nombre. Y vemos cómo Adán llamó y le puso nombre a todos los animales vivientes, y ese es el nombre que hoy en día tiene. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas aves
existen, o cuántos peces existen. A cada uno de ellos, Adán le puso un nombre. Se dice que existen más de 18.000 especies de aves y más de 27.000 especies de peces. Y a cada una de ellas, la Escritura enseña que Adán le puso un nombre. Un trabajo verdaderamente arduo. Y Dios estaba viendo todo ese esfuerzo que Adán estaba haciendo. Y al verlo, que él se desempeñaba en eso, Dios comenzó a gestionar una ayuda idónea para él. Y vemos que mientras Adán estaba desempeñándose en eso, podemos ver, la Escritura nos enseña que Adán estaba en esos menesteres, y dice el Señor que puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea a él. Debido a que todo lo que Dios había creado durante esos 6 días, no había nada que pudiera complementar a Adán, que pudiera realmente hacer que Adán se sintiera una persona en sí, o alguien que pudiera ayudarlo en sus funciones que él tenía. Y Dios, sabiendo eso, dice la Escritura que comenzó a crear en Adán un sueño profundo, y que de sus costillas creó a la mujer. Y dice el versículo 22 de Génesis 2, y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Ahora, si vemos nosotros también Dios gestionando en esa relación de amor que tiene con Adán, le trae una ayuda idónea para complementarlo, para ayudarlo en las labores que él tenía. Y dice el Señor que Adán recibió a Eva, versículo 23. Es decir, Adán respondió con obediencia a lo que Dios le dio o puso por delante de él. Y Adán recibió a Eva y la hizo su esposa. Es decir, Dios estaba estableciendo por medio de esta acción lo que hoy en día conocemos como el matrimonio. El matrimonio como un paso previo a lo que es la familia, a lo que es la creación de la familia por parte de Dios. Y ahora que estoy leyendo este pasaje, me acuerdo que una de las razones por la cual Dios estaba cuestionando, o Jesús cuestionaba la actitud de los hombres, era porque tenía un corazón endurecido. Adán recibió a su esposa como señal de obediencia a Dios. No la rechazó, no la repudió, sino que la tomó para sí y reconoció que Eva era carne de su carne y hueso de sus huesos. Reconoció que Eva era parte de él y no la rechazó, sino que la tomó para sí. Ya cuando vemos más adelante que el pecado entra, nos damos cuenta cómo Moisés, por la dureza, como dice Jesús, de los hombres, comenzó a aceptar que los hombres repudiaran a sus esposas, lo cual no era así en el principio, como estamos viendo en este pasaje. Entonces, el recibir, el que Adán haya recibido a Eva como parte de su carne y parte de sus huesos, es parte de la obediencia que Dios quiere que tengamos en lo que es el matrimonio. Y el matrimonio es la antesala a lo que Dios creó para hacer una familia. Pero si seguimos leyendo, dice que Dios estableció el matrimonio y dijo que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Es decir, ya Dios había iniciado o creado lo que hoy en día conocemos como el matrimonio, y esto es como un preámbulo a lo que es la familia. Y la familia, como institución creada por Dios, Dios le dio un papel que desempeñar delante de él y delante de los hombres. Versículo 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después de haber leído este relato que Moisés hace de la creación de Dios, podemos también ver cómo ahora Dios establece la familia por medio de unir al hombre y a la mujer. Y dice que a imagen de Dios lo creó, a imagen de Dios, para poder relacionarse con Él, para poder tener una comunión íntima con nuestro Dios. Para eso Dios los creó a su imagen y semejanza. Y para que las familias sean un reflejo de lo que Dios establece en su palabra. De igual manera, es importante reconocer que cuando Dios, según el versículo 27, creó al hombre y a la mujer, ambos eran complemento el uno del otro. Y Dios lo creó para así hacer igualmente su plan de salvación, establecer por medio de la familia un instrumento de transmitir el evangelio a otros, y así poder dar a conocer a otros a Cristo en medio de la creación. Entonces, si tomamos en cuenta los propósitos de Dios para Adán y para Eva, y de relacionarse con Dios para conocerle y tener intimidad con Él, comunión, eso también es parte de lo que nosotros como familia debemos desarrollar constantemente. Vamos a ver igualmente que Dios bendijo a Adán y a Eva. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios llamó y formó al hombre y a la mujer? Para bendecirlos. Los llamó para que se fructificaran. ¿Qué significa fructificar? Versículo 28. Y bendijo Dios y los dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, hay un propósito por el cual Dios llama al hombre y a la mujer. Dice fructificar. Cuando dice fructificar, se está refiriendo es que Adán y Eva como familia den frutos, que den hijos y que se multiplican. Salmo 127, versículo 3, nos dice que he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y Dios fructificó la familia, fructificó a Adán y a Eva para poder hacer su plan, para poder reconocer el trabajo el cual Él había encomendado a cada uno de ellos, el cual era multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear, es decir, administrar y estar por encima de todo lo que Dios había creado. Y dice que Dios le había dado también sustento a ellos, le había dado para que pudieran sostenerse. Y dijo Dios: he aquí, he dado toda planta de que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, Dios estaba sustentando a la familia, estaba dando
para poder crecer y multiplicarse, para poder administrar la tierra, para señorear sobre todo lo que Dios había puesto sobre sus manos. Ese es el papel por el cual Dios entonces crea también parte de la familia. La familia como base de que Dios utiliza para llevar el Evangelio, para dar a conocer a otros sus maravillas, su palabra. Y cuando, podemos ver de igual manera que cuando Dios creó al hombre, le dio funciones. No fue de que Dios creó al hombre y el hombre estaba en una hamaca, no estaba haciendo nada y estaba gozándose ahí en el Edén, sino que Dios le dio una asignación. Y juntamente con su esposa, Adán lo estaba desempeñando. Y parte de eso lo podemos ver de igual manera cuando Dios bendice a su pueblo por medio de las familias para llevar su obra en medio de los pueblos. Este principio que Dios estableció con las familias en el Edén, lo fue llevando igualmente cuando estaba lidiando con Israel en el desierto. Si vamos, Deuteronomio 8:1. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 en adelante, vemos como el mismo propósito que Dios le dio a Adán y a Eva en el Edén, lo vemos en Israel cuando estaba en el desierto. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ciertamente fue igual que en el Edén. Dios le dio instrucciones precisas a Adán y a Eva para hacer su obra en medio de las circunstancias. Y de igual manera a Israel, versículo 1 le dice, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Como familia, las familias tenían ese deber de parte de Dios, multiplicarse, llevar el evangelio y sojuzgar la tierra que Dios estaba poniendo por delante de ellos, administrarla y señorear sobre cada una de las cosas que Dios había puesto en manos del hombre, teniendo a la mujer como ayuda idónea dentro del plan de Dios. Y ciertamente, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, las familias estaban desempeñándose cada una en las funciones que Moisés había instruido al pueblo de Israel para obedecer a nuestro Dios. De igual manera, nosotros, ya después de la caída, podemos ver de que ciertamente para el hombre o para la familia es importante a nutrirnos o alimentarnos de la palabra de Dios, reconociendo de que no solamente debemos comer del fruto de nuestras manos, sino que también de lo que Dios ha proveído, así como le proveyó a Israel maná, alimento espiritual, que ellos ciertamente en su momento también rechazaron. Pero en esencia, Dios quiere que cada uno de nosotros, por medio de nuestra familia, podamos también reconocer que del fruto de nuestro trabajo también debemos
eh, obrar para recibir de parte de nuestro Dios lo que Él tiene preparado para nosotros en su momento. Si nosotros vemos y estamos viéndonos cada una de las cosas que Dios había puesto en el hombre para que la desarrollara, de igual manera también sabemos que la familia que Dios estableció en medio de todas las cosas, la hizo para que mostrara en cada una de ellas que Él estaba sustentándola y que Él formaba parte de cada una de ellas. Nosotros podemos ver de igual manera que por medio de la creación, antes de que el hombre desobedeciera a Dios, estaba cumpliendo un papel fundamental en lo que era la creación y el desarrollo del hombre como tal. Y cada uno de los componentes que nosotros vemos en la creación de Dios nos enseña que Dios creó al hombre y la tierra con un propósito para que él pudiera ser exaltado y glorificado por medio de la familia. Según vemos, cuando Adán y Eva estaban cada uno trabajando para las asignaciones que Dios les dio, también ellos estaban desarrollándose para poder fungir en lo que Dios estableció para cada uno de ellos. De igual manera, Adán tomó a su esposa Eva como mujer y la sustentó. Reconoció que Eva, como dije, era carne de su carne y hueso de sus huesos, y no la rechazó, sino que la sustentó y la protegió y la dio a conocer. Vamos a ver de igual manera cómo el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Efesios este misterio. Efesios 5, que es una manera en que nosotros podemos también describir lo que es el matrimonio, la familia delante de Dios. Cómo el apóstol Pablo describe lo que en su momento ocurrió en el jardín del Edén, cuando Dios presenta a Eva delante de Adán y él la toma y la acepta como su mujer en un acto de obediencia a nuestro Dios. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, capítulo 5 de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, así como Adán, cuando tomó a Eva por esposa, reconoció que Eva era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y dice que la recibió, la sustentó y la cuidó. Y de igual manera Cristo lo hace con su iglesia, la cual es su cuerpo y él es la cabeza. Cada una de las familias forma parte, son miembros de ese cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Okay? Y versículo 31, el apóstol Pablo relaciona este misterio de la unión entre el hombre y la mujer con lo que dice el pasaje de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, el cual sustenta, Cristo sustenta a la iglesia. Provisto, perdón, de medios de gracia, le ha provisto de su palabra, le ha provisto de su Espíritu Santo para que la iglesia y las familias puedan desempeñarse y hacer la función que el Señor le había dado desde la creación. Y entonces nosotros de igual manera, reconociendo esto, debemos aceptar que Dios creó al hombre, le dio una mujer como ayuda idónea para que el hombre pudiera desempeñarse como tal en sus funciones, trabajando y administrando todo aquello que Dios puso en sus manos, puso delante de ellos. Y de igual manera, para que el hombre tuviera comunión con Dios y pudiera hacer parte del plan de Dios para el hombre, de fructificarse, dar frutos, tener hijos, tener comunión con su esposa, tener hijos y que estos legislen o señoreen sobre toda la creación que Dios puso delante de ellos. Ese es prácticamente el plan que Dios puso en marcha por medio de Adán y Eva cuando los creó en el Edén. Y ciertamente fueron bendecidos Adán y Eva por nuestro Dios mucho antes de la caída y después de la caída. Muchas personas piensan que al Dios darle trabajo en el cual se desempeñaran Adán y Eva, era como un castigo de parte de Dios por haber desobedecido a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en realidad, versículo 27 nos dice, versículo 28 nos dice que Dios los bendijo. Dios bendijo a Adán y a Eva y le dio un propósito: fructificad y multiplicaos. Dios le dijo: llenad la tierra, poblar la tierra, sojuzgadla, es decir, administrarla, señorear sobre los peces, ejercer autoridad sobre todo lo que Dios había puesto delante de ellos en su momento. Esa era parte de lo que Dios había establecido desde el inicio. Y Adán y Eva lo pudieron hacer hasta que se presentó la caída del hombre y entonces tuvieron que trabajar la tierra y tuvieron que hacer otras funciones, pero de igual manera ellos estaban haciendo los planes y los propósitos de Dios en cada uno de ellos. Y sabemos que Dios, por medio de Adán y Eva, también nos bendice a nosotros, porque nosotros somos parte de esa relación que Dios estableció con cada uno de ellos. La familia, como ente principal de la creación de Dios, Dios la creó con un propósito. La familia es parte del diseño de Dios para la creación, para administrar cada una de las cosas que nosotros vemos sobre la faz de la tierra. Y es un privilegio, o debe ser un privilegio para cada uno de nosotros como familia y como parte del cuerpo de Cristo, poder cumplir ese propósito que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Si pudiéramos abarcar completamente el papel y el rol fundamental de la familia en medio del pueblo de Dios y en medio de la sociedad, haríamos la diferencia porque estaríamos reflejando lo que dice Génesis 1, 26, reflejando que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios y que la familia, por tanto, debe
reflejar que está siendo dirigida y guiada por Dios. Adán en su momento, cuando estaba administrando en el Edén lo que Dios le dio, lo estaba haciendo para glorificar y en obediencia a nuestro Dios. Pero aún así, Dios reconoció que lo que había puesto delante de él era un trabajo arduo del cual Adán necesitaba una ayuda idónea. Y gracias damos a Dios porque eso se cumple, o ese propósito se lleva a cabo por medio de la mujer, y podemos ver que el plan de Dios para la familia es un plan perfecto, porque está establecido por Dios para su gloria, para que Dios se manifieste por medio de cada uno de sus miembros, y que la familia sea testimonio de lo que Dios ha hecho en el hombre. Dios sustenta a la familia hoy en día de igual manera por medio del pan espiritual. Como leímos, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Después de la caída es fundamental que la familia esté constantemente recibiendo ese maná espiritual, la palabra de Dios, porque también a través de ella la familia es edificada, la familia es renovada y la familia cumple el rol que Dios le ha establecido a cada una de ellas. Si nosotros vamos a lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice en el libro a los Efesios, vemos que Cristo sustenta y sostiene a la familia, a cada uno en las diferentes iglesias. Dios también cuida y sustenta a su iglesia. Y dice que la iglesia es guardada por Cristo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Damos gracias a Dios porque así como Dios sustentó a Adán y a Eva como familia en el jardín del Edén, de igual manera también Cristo sustenta y cuida a su iglesia. La cuida, la protege y le da medios para que la iglesia sea fortalecida y crezca en santidad y gracia delante de él. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder dar a conocerle el fundamento de la creación, la familia, un elemento importante en el cual Dios crea y sustenta y sostiene en medio de las diferentes diversidades que se encuentran. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermano.